te damos la más cordial bienvenida a todos los que están viendo a través de esta vía virtual, en esta segunda edición, en el ciclo de entrevistas, y cuando me hablaron de poder tener la oportunidad de conversar con un ingeniero comercial de tomo y lomo, la verdad de las cosas es que fue un placer, y es un placer, y nuestros estudiantes y todo nuestro cuerpo académico lo ha sentido también y está emocionado y agradecido. Sin duda, pero yo quiero hacer algo a la antigua y me ha permitido don Roberto no tutearlo, ¿ah? Y poder comentarles a quienes tienen la oportunidad por primera vez de interactuar a través de la pantalla, de presentar a don Roberto Fantuzzi Hernández, hijo de una familia italiana, un emprendedor de nacimiento. ¿Todavía va al barrio Franklin a almorzar o no? ¿Cómo sabes? Me han visto ahí. Ah, los ingenieros comerciales. Oye, y me gritan, abajo Fantuzzi, arriba el mono. Y digo, si es lo mismo. Y por supuesto, toda nuestra generación creció con esta familia de emprendimiento y esta potencia de haber creado y ser parte de la fundación de lo que es ASEXMA, pero la connotación más trascendente para todos nosotros, que lo hemos comentado en las aulas, es este hombre que cuando nosotros ya no nacíamos ya hablaba de que lo que era emprender y el poder del emprendimiento. Pero hoy nuestra conversación la quisimos dirigir hacia lo que nos está pasando y, por supuesto, voy a contextualizar brevemente en este contexto de esta pandemia, que sin duda ha tenido efectos devastadores y lo que hemos conversado en el mundo académico, por supuesto, y que ahora tenemos el placer de vincularlo con el mundo empresarial, es cómo nos afecta y cómo le está afectando a todos los emprendimientos, a todos los emprendedores, a las empresas familiares que son el sustento de este país y a nivel mundial, que representan un gran porcentaje del PIB, y que es interesante que la gente no se olvide, que los estudiantes no se olviden, que los profesionales no se olviden, y todas las políticas económicas no se olviden, que ahí está la base también de la empleabilidad, de todos los modelos que nosotros hacemos. Este tema de la pandemia ha tenido, y por supuesto todo parece indicar que la tendencia son efectos bastante más allá de lo que nosotros estudiamos alguna vez en economía de la Gran Depresión de los años 30, y por lo tanto afecta a todas las industrias transversalmente, y cabe destacar que China, uno de nuestros principales socios comerciales, recién está comenzando a relajar algunas medidas restrictivas, ¿cierto?, respecto a su población y a mucho envío de gigante asiático que ha tenido. Entonces, la fruta en el verano, la gente tenía mucha expectativa, y otros como el turismo, bueno, para allá la cosa se pone compleja. Entonces, don Roberto, cuéntenos desde su experiencia y desde su visión bastante amplia respecto a esto, ¿podríamos darnos una visión general de cómo usted lo percibe, cómo han sido Mira, estos a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión con la materia, pero me gustaría partir también que yo no soy partidario de la palabra emprendedor, y voy a mi explicación. Emprendedor es la persona que sueña con hacer algo. Cuando yo corro riesgo, me transformo en forma inmediata de empresario. Como los empresarios estamos terriblemente desprestigiados, porque estamos desprestigiados, ha traído como consecuencia que por marketing nos llamamos todos emprendedores. Hasta los pescados más grandes de Chile son emprendedores hoy día. Haciendo ese, porque ya el término se está utilizando como una cosa común, bueno, yo lo acepto, pero me gustaría resaltar que cuando uno es empresario, la característica número uno es que corre mucho riesgo, y no solo de carácter monetario, sino que también de familia, perder activos, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda reflexión, oye, Alejandro, es que la mayor parte de las medidas se están haciendo, las medidas económicas, se están haciendo para aquellas empresas que están yéndole muy mal en el periodo de octubre para adelante. Yo creo que la actividad económica empezó a caer un poquito antes. Después vino el estallido social, el de octubre, y después nos pegaron en el cogote, como buen chileno se dice, y nos liquidaron, ¿verdad? El coronavirus. Pero esto viene de antes. Las medidas, efectivamente, yo creo que fueron oportunas hoy día, las correctas, pero totalmente insuficientes, para mi opinión personal. El argumento, hoy día puso un Twitter que las pymes en el ataúd de cartón. Entonces tú sabes que hay países que están poniéndolo a los muertos
en ataúdes de cartón. Aquí va a pasar algo muy similar. Van a caer muchas empresas, para mi opinión personal, que han tenido dificultades en su pago de leyes sociales, en sus tributos a proveedores, y que esto partió mucho antes. Entonces, clasificar a los empresarios de antes y después, yo creo que es lo que se ha llamado letras chicas. Yo incluso, y si tú me invitas, yo quiero hacer una charla relacionada con las letras chicas, porque en Chile somos campeones, escúchame bien, en las letras chicas. Fíjate que en los remedios, a mí he juntado unos 60 productos que están en los supermercados, y todo con letras chicas. Y la letra chica, cuando uno no lee, es el tema más importante. Entonces, nos estamos engañando a nosotros mismos. En esto pasa algo similar. Me da la sensación que se van a tener que complementar algunas, si no, las quiebran a ser incontables. Ayer tuvimos un equivalente a lo que estás haciendo tú hoy día con Ricardo Ibáñez, no sé si defensa de deudores. Es pelado del club nuestro, somos los 3 pelados, es del mismo club. La misma generación. No, oye, y llama la atención la cantidad de gente que está en el DICOM. Y la mayor parte de los que están en DICOM no van a tener el derecho. Entonces, ¿cómo somos capaces de echar a andar? Porque yo prefiero 1000 veces tener una empresa chica, funcionando a media, apoyándola, que ese trabajador esté dentro de la empresa, que esté cesante, buscando pega. Porque esto no solo el coronavirus es un virus, sino que también la depresión que vamos a tener después de este encierro va a ser tremendo. Hay mucha gente con estados depresivos. Fíjate que yo no sé si en SEC lo han hecho, pero todas las empresas están obligadas a hacer un test que se llama test psicosocial. Así es, la ISTAS 21, que es una evaluación de la condición de vulnerabilidad respecto a factores psicosociales. Era el 30% antes del estallido social, aumentó al 50% y después terminó con el estallido social con el 75% de estados depresivos de los trabajadores. Entonces estamos en una situación bastante extrema. Yo creo que vamos a tener que buscar caminos de salida alternativos, cómo somos capaces de sumar a los trabajadores, no vernos como enemigos, porque realmente el mundo empresarial se ve como enemigo. Yo creo que es un error garrafal, más aún que la competencia. ¿Cómo ya hay economistas que están hablando de una segunda industrialización de nuestro país? Porque en muchos países se van a cerrar, se supone que se van a cerrar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a manejar nuestros insumos? ¿Cómo vamos a manejar nuestros productos finales? Etcétera, etcétera. Y lo otro, que la tercera reflexión que da para meditar es cómo este país nuestro hay más bodegas, galpones de bodegas que empresas industriales. Entonces, estamos casi comercializando todo. Puede ser lo más adecuado para una economía abierta como la nuestra, pero no creo que sea el camino más adecuado de largo plazo a un país. Date cuenta, ustedes que son una universidad, ¿puedo seguir o no? Pero, por supuesto, si estamos en este diálogo entretenido, escuchando, date cuenta, ustedes que están en una actividad que yo la considero fundamental, la universidad. Las universidades y los institutos están generando casi 1.200.000 profesionales. La gran pregunta que uno tiene que hacerse, ¿hemos generado actividades económicas para absorber este 1.200.000? No creo. Entonces, ¿cómo somos hoy día capaces de absorber este 1.200.000? Porque son gente que ha estudiado, es un capital, porque una obra de capital humano es un capital que no se puede perder. El país ha invertido mucho en ellos y tenemos que recuperar ese deseo de que la palabra que tú usas tú de emprendedor, de soñar en grande, y después llevarlo a la realidad, que empieza a correr riesgo y uno se transforma en empresario. Y es como nosotros vamos conformando, y aquí me parece muy interesante tu punto de vista de cómo vinculamos empresa y universidad que articulen en la producción, en la generación de una alianza simbiótica que nos permita aprender de lo que es ser empresario, que nos obliga a la academia a desarrollar habilidades, no solamente las técnicas, las duras, ¿cierto?, las mal llamadas duras, sino que desde la otra perspectiva, crear un perfil de profesional capaz de aprender a
manejar, a convivir con la incertidumbre y obviamente con lo que usted plantea, que a mí me hace mucho sentido, con el riesgo permanente. Porque en cualquier modelo de oferta y demanda no vamos a tener más empleo, pero cómo desarrollamos también que otros atrevidos, comillas, atrevidos en el sentido profesional, se van, cruzan la línea de la contención y empiezan a crear su propia empresa y arriesgarse como arriesgarse. Mira, yo creo que ese bichito existe. Todos los seres humanos somos creativos. Lo que hay que crear los espacios y las condiciones para que se desarrolle. Una persona que ha estudiado en la universidad tiene muchas más posibilidades que una persona que sea autodidacta. El profesional, entonces, por eso que a veces los capitales semillas se generan mucho en las universidades. Yo estuve hablando con el decano Andrés Rebolleo, que tú lo desconoces mucho, sí. Con Andrés, cómo somos capaces de hacer matrimonio, tú lo mencionaste, matrimonio entre las universidades y el mundo real, ¿verdad? Y una de las maneras, yo decía, para mí es un sueño, yo reconozco. Como el caso particular de ASEGMA, ¿cómo se podría instalar ASEGMA como institución en una universidad? No estar en una oficina en el centro, adentro de la universidad. Exacto. Adentro de la universidad. Y convivir permanentemente con los universitarios y que los universitarios vean que llegan empresarios a visitar a SEGMA y visitar la universidad, etc. Generar una alianza que sea productiva y que sume y no nos restemos, porque generalmente las universidades, junto en el sector privado, vivimos en burbujas, separadas. ¿Cómo somos capaces de unir estas dos burbujas? Y fíjate que en ese diálogo que lo tomo, uno debiera aprender de ciertas disciplinas y ciencias, como por ejemplo desde el mundo de la medicina y todo lo que implica, su estudio, su fundamentación nace y se centra en la persona y se aprende del caso, y nosotros desde la administración, desde la ciencia que nos compete, que nos ayuda, que en este caso la ingeniería comercial, cómo nosotros debiéramos tomar y tener este tipo de organizaciones, de instituciones nucleadas dentro de la génesis, dentro del ADN de la universidad, que permita a este hombre de negocio que se arriesgó, que tomó una posición de poder retroalimentarse de las experiencias y poder también expresar su aprendizaje constante de lo que ha significado el hacer. Mira, esto significa. Y en la misma línea... Perdón. Dale nomás, por favor. Mira, a mí me ha dado mucho enseñanza lo que está pasando en nuestro país, el coronavirus. Por ejemplo, el concepto de cuarentena. Perfectamente se puede utilizar en el mundo financiero. Yo creo que es un error poner en el mismo saco todas las empresas. Yo hubiese hecho cuarentena porque, oye, el mundo turístico no tiene nada que ver con el mundo industrial que fabrica autos, por decirte cualquier cosa. Son mundos distintos, situaciones distintas, y cómo el camino de salida va a ser un camino distinto, ¿verdad? Eso, y lo segundo, yo he estado en conversaciones con otras universidades, nosotros permanentemente tenemos casos muy reales. Por ejemplo, hay un señor Carlos Amin que seguramente ha tenido dificultades, pero siempre ha salido adelante. Ha exportado a 50 países la rosa mosqueta, que al principio se cultivaba en forma silvestre, hoy día se cultiva. Entonces, conocer cómo ha conquistado el Asia, cómo ha estado hoy día en China, cómo ha estado en Japón, cómo se introdujo en España, etcétera, etcétera. Son cosas, como también nosotros hemos sido similares a todos estos emprendedores norteamericanos que han nacido en el garage y se han transformado Billy Gates, Steve Jobs, toda esta gente. Nosotros en Chile también tenemos casos similares. Y eso te aseguro que el 99,9% de los muchachos de la universidad o ya gente de cierta edad no los conocen. Tenemos que sentirnos. Garden House, Marcelo Navarro, escucha bien, nació en su garage con $1.000 y vendió su empresa hace unos 6, 7 meses atrás, que la vendió justito, como se dice, en millones de dólares. Entonces, ese testimonio a los alemanes, no vendió en Chile, ese testimonio de Garden House, que es Relax, ¿verdad? ¿Cómo se llega a la universidad a explicárselo?
cuál fue su experiencia, cuál fue el camino que hizo, etcétera, etcétera. Todo eso es positivo, ¿verdad? Y esa alianza que tú mencionaste al inicio, Alejandro, hay que hacerlo a la brevedad posible. Ahora que estamos todos caídos, hoy día más que nunca hay que hacerlo. Sí, y en la misma línea, conversando con nuestro decano Andrés Rebolledo, que tiene una línea muy, muy cercana a esta, también nos planteamos en esto de vincular. Estimado Roberto, ¿cómo ves las medidas que el gobierno ha ido tomando y estos paquetes de medidas? ¿Qué te han parecido desde la propuesta más concreta y por ejemplo, con las líneas de crédito para las empresas y la posibilidad de suspensión de contratos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú Mira, desde la yo creo que experiencia? todo lo que se está haciendo es positivo, pero quiero insistir en una palabra que es fundamental: insuficiente. Primero, y quiero resaltar el hecho de la letra chica. Cuando yo digo yo voy a darle 5.000 pesos a todos los chilenos y le pongo el pero que tenga ojos azules, que mida 1,80 m, que calce 43. Entonces vas limitando a las personas que van a tener ese derecho. Me Correcto. explico. En el caso particular de la protección al trabajo, ¿verdad? Que también le exigen ciertas normas porque es muy positivo, porque no se corta el vínculo laboral. No se corta, al no cortar el vínculo laboral, la persona se va a reincorporar en el momento que se resuelve el problema y está utilizando que es plata de él. Esa cosa hay que decirlo, que el seguro de cesantía es plata de ellos, de los trabajadores, les va a servir para, de alguna manera, saltar esta valla que tan dificultoso se ha puesto. Eso. Después tenemos el caso particular de la liquidez, ¿verdad? Efectivamente, muchas empresas no han podido vender hace mucho tiempo, pero también venían de una situación extrema de caída de la demanda antes del estallido social. Entonces, como se está limitando, se está diciendo que si en marzo las empresas de arriba de 100.000 no han tenido dificultades tributarios, etcétera, etcétera, no van a tener el derecho. Yo creo que es un error. Sí, hay que sumarlo a todos. Y vuelvo a insistir, si no lo sumamos a todos, van a haber muchos ataúdes de pymes en caja de cartón. Pues no van a tener ni para comprar el ataúd. Así es. Y cualquier indicador va a ser mero dato a lo que realmente es. Y todo el Pero efecto... hay que sumarse, oye. Hoy día yo estaba en una radio, me decía, pero que eres crítico. No, al revés, quiero sumar. Al revés, que se abran los espacios. No que se cierren los espacios, que se Pero abran. entendamos que la crítica, bien entendida desde un liderazgo muy propositivo, de una acción muy preventiva y proactiva, el liderazgo, la crítica es parte de lo que nosotros debemos hacer, el cuestionarnos, más que la propia complacencia. Por lo tanto, en virtud de lo mismo, ¿qué cree, desde su experiencia, qué cree que faltaría por parte del Ejecutivo, ¿cierto? Y cómo para aportar mejor al manejo de esta transición de crisis, porque estamos recién en una transición de crisis. Yo creo que el gobierno lo ha hecho bien, ha mejorado mucho la relación con los políticos, ¿verdad? Con el Congreso principalmente, el Ejecutivo con el Congreso. Si uno quisiera hacer una pequeña corrección, a veces los ministros se reúnen con un grupo de empresarios muy limitados, Sí. realmente son las grandes empresas. Entonces, ahí cuando tú haces política económica para las grandes empresas, no tienen nada, pero nada que ver con las pequeñas y medianas empresas, sus realidades son totalmente distintas. Y cuando han hablado con la pequeña empresa, han dejado algunas instituciones fuera del sistema. Yo creo que eso es lamentable porque crea diferencias, divisiones, y eso hay que evitarlo a futuro. Y lo otro, se va a producir mucha cesantía, digamos las cosas como son. ¿Cómo somos capaces de invertir en capital humano? En capacitación, en universidades, que las universidades que estén ocupadas las 24 horas del día, que capaciten a trabajadores en tecnologías de punta hoy día, porque van a ser necesarios para tener buenos niveles de productividad y competitividad. Para allá apunta, la productividad apunta a ser competitivo, pero si no nos movemos rápido, vamos a quedar con las puras intenciones. Exacto. Y esto también nos permite una reflexión interesante. Este es el momento de las oportunidades.
aun cuando estamos en una plena crisis, yo creo que nosotros realmente tenemos que tomar esta crisis como una oportunidad de cómo aportamos, cómo mejoramos, cómo escuchamos, y a partir de escuchar, de observar lo que está pasando en nuestro entorno de negocio, nos permite también sugerir y también reforzar ciertos elementos. Y en función de esto mismo, ¿qué recomendaciones usted cree que podríamos entregar, que usted podría entregar, ¿cierto?, con la experiencia, a estas pequeñas, medianas empresas manufactureras, exportadoras, para capear o hacer frente a esta turbulencia o a esta transición que es la crisis? Porque la crisis pareciera ser que no es algo lineal, es una transición la que estamos viviendo, y que tampoco, como toda transición, es un tiempo de incertidumbre, y aquí me sumo y realmente refuerzo su concepto. Es una transición, es un periodo de transición donde el riesgo, donde la incertidumbre no la tengo clara, por lo tanto, lo que no tengo claro es lo que va a ocurrir. Finalmente, ¿cómo podemos sugerirle, como usted podría sugerirle a esa pequeña, mediana empresa del sector manufactura para transitar en esta crisis? Mira, es muy difícil dar un consejo, ¿eh? Porque las realidades son todas distintas. Segundo, el consejo me lo tienen que dar ellos a mí, porque efectivamente todo el mundo está sufriendo las consecuencias. Yo generalmente doy charlas, y en todas las charlas regalo cosas, y una de las regalo es un delfín, un mono porfiado de delfín, inflable, ¿verdad? Que se cae. ¿Por qué? Porque el mono porfiado, uno se cae y se vuelve a levantar. Eso le sucede a todos los empresarios. En Estados Unidos hay un estudio hecho que los actuales millonarios se han caído a lo menos 5 veces. 5 veces. Sí. En Chile debe pasar algo muy, muy similar, ¿verdad? Y un delfín por una sencilla razón, que es muy similar al mundo empresarial. ¿Tú sabes que el delfín nunca duerme? No Duerme. lo sabía. Entonces, cuando uno es empresario, nunca más va a dormir tranquilo. Y, y segundo, cambia su piel cada 2 horas. Y al cambiar su piel cada 2 horas está el concepto de renovarse. Hoy día tú no puedes quedarte a hacer lo mismo que el día anterior. Si tú no eres capaz de cambiar todos los días, va a ser muy difícil ser competitivo. Entonces, lo único que le pido sean creativos, sean diferentes. Si yo me instalo con un almacén al lado del otro y lo hago exactamente igual al vecino, nos vamos a repartir la torta. No, ¿cómo me diferencio del otro? ¿Cómo una peluquería se diferencia de la otra? Y así sucesivamente vamos agregando valor a cada actividad que uno desempeña. Y lo otro, voy a aprovechar, yo preparé una charla que la di el año pasado y seguramente este año la voy a dar. Yo no sé si viste la película El Pi, el indio que se junta arriba del bote con el tigre. Exactamente. Que es muy bonita, ¿verdad? Este hindú, sí, Esa película es de una enseñanza al mundo empresarial enorme. Date cuenta, era una familia india, empresa familiar, ¿estamos de acuerdo? La empresa familiar tiene una característica que es muy interesante verlo en las universidades. Empresa familiar que decide exportar su zoológico a Canadá. Al exportar se sube al barco. El barco se hunde, las quiebras, los naufragios, lo que nos está pasando hoy día, eso. Cómo el muchacho enfrenta ese problema en el bote. Cómo llega a una isla carnívora, en la colusión, todo el aspecto de la colusión, etcétera, etcétera. Entonces, uno aprovecha la película para demostrar que las realidades también se dan en el mundo empresarial, exactamente igual, con otra figura, nada más. Por supuesto, y con otros actores, pero es lo mismo. Con otros actores. Nos presenta un desafío la formación también, y cuando digo un desafío en la formación deberíamos también, dentro de lo económico, que una variable, lo social, quienes están o van a ejercer profesionalmente, tener una mirada distinta a partir de esto, Roberto. Te lo planteo como, ¿será que tenemos que incentivar otras vías de habilidades que deberíamos desarrollar en los profesionales, en las personas? Hay que reconocer una persona que yo admiré mucho, que lamentablemente está fallecido, que es Ernesto Ayala. No sé si te acuerdas de él tú. Ernesto Ayala fue presidente de la SOFOFA y fue presidente de la PAPE. Correcto. Y siempre comentaba que uno de nuestros errores como el mundo empresarial es que visitamos muy poco las universidades. Las universidades tienen que conocer el mundo nuestro, decía él. Tenemos que ir a explicar lo que somos. Que cuando ellos salgan de aquí, seguramente muchos van a llegar al mundo de la empresa. Y ese mundo hay que conocerlo antes, su cultura, etcétera, etcétera. Yo tomaría
esa enseñanza de este hombre que para mí me marcó mucho en mi vida, y yo creo que es digno de reconocer que en eso todavía seguimos fallando en el mundo empresarial. Yo no sé si en el caso particular de ustedes deberían tener a lo menos una vez a la semana un empresario a comentar distintas situaciones, cómo enfrenta hoy día el mundo laboral, por ejemplo, qué está pasando, qué va a suceder, cómo vamos a capacitar, etcétera, etcétera. Ese yo creo que es nuestra mayor falla. En nuestra facultad estamos desarrollando desde hace un tiempo ya esto de la vinculación potente, pero no cualquier vinculación. Desde hace algunos años tenemos estas masterclass que le llamamos nosotros en Ingeniería Comercial y en la facultad, y que ahora nuestro decano Andrés Rebolledo, con mucho espíritu y mucha renovación y mucha energía que tiene Andrés, ha reforzado que es vinculémonos con los actores, con los que realmente están realizando, con los que están en el día a día, y tenemos, bueno, con nuestros referentes de las distintas líneas de la ingeniería comercial. Banco Central, contigo ahora que tenemos este privilegio de conversar y crear estas clínicas de empresa, clínicas de empresa. Cuando hablamos de clínica, así como viene un tenista, es una clínica de tenis o una clínica de fútbol, bueno, la clínica de empresa, es decir, donde centremos un caso de éxito o un caso de fracaso. Tenemos mucho miedo a reconocer que el fracaso aprende, enseña, y es dónde me equivoqué y por qué fracasé, porque se habla de este desierto después del segundo año de tener un negocio, pero cuéntame cuáles fueron las acciones con las... Alejandro, esto es una conversación que no se ha agotado, ¿verdad? Que lo hemos conversado con Andrés Rebolledo, etcétera. Porque sería bonito que, no es por meterse en la vida universitaria, que ASECMA esté dentro de la universidad, que no es que los visite, sino ASECMA es parte de la universidad del CEC, que es parte de la UTM, con cualquier universidad, que todas las asociaciones gremiales estemos introducidos en el mundo universitario. Yo creo que sería cumplir con el sueño de Ernesto Ayala, que tanto he mencionado, ¿verdad? Muy visionario. ¿Cómo somos capaces? Es difícil, ¿eh? Porque esto es como los matrimonios. Tú a veces uno se agarra más en la cuarentena, que seguramente muchos se nos hemos agarrado, pero aquí demuestra la fortaleza de las personas que están unidas, porque tenemos que sobrevivir sobre esta situación extrema que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo con las universidades, cómo somos capaces de unirnos con las universidades, cómo presentar proyectos comunes a Corfo, no que ASECMA y más SEC, no. ASECMA, SEC o SEC, ASECMA, presentar un proyecto a Corfo, ¿verdad? Así una cosa distinta, hacer una cosa totalmente... Mira, a mí me marcó mucho una época, me tocó dar una charla en Kellogg, en Estados Unidos, en la universidad, y me llamó la atención que la nota del ramo de finanzas la ponían los bancos. Iban a tomar el examen los bancos y ponían notas. Claro, porque ellos teóricamente la evaluación de los proyectos lo hace la banca, si le da el crédito o no le da el crédito. No, absolutamente. Creo que tenemos que dejar de ser silos en multiparcelas para transformarnos bajo la teoría del sistema en un todo, y por supuesto esta no va a ser la primera. Yo creo que a partir de lo que usted plantea, rescato, mi área de competencia viene del área de personas, y rescato que si no hay sueños, no hay realidad, y por lo tanto a mí me parece soñar, tener una SECMA es un privilegio, es un lujo, es el MBA y es el doctorado del nuevo profesional. Muchas gracias, estimado Roberto, por haber compartido. Agradecemos pero infinitamente, y a nombre de toda nuestra facultad, de Andrés y de todos nuestros estudiantes y profesores y académicos, que nos haya acompañado. Tenemos la alegría y la ilusión de que cuando termine este proceso, este periodo de cuidarnos, lo vamos a tener como siempre en nuestra casa de estudio, en el aula magna, en este meeting que nosotros denominamos las masterclass. Muchas gracias y así no, gracias a usted. Y que les vaya extraordinariamente bien, y esta idea de conectarse por esta vía, estamos en proceso de enseñanza y va a ser formidable para el futuro. Y vamos a estar aprendiendo. Y sigamos haciendo las cosas tradicionales, don Roberto. Sigamos visitando Franklin y esas cositas de antigüedad que tanto nos gustan a nosotros. Ahora nos vamos a saludar. ¿Qué vas a comprar tú a Franklin?
Yo a veces voy a comprar algunos cosas para la casa y también hurgueteo, husmeo, como dice mi hijo, Oye, una a mí me pasa antigüedad, cosas. lamparita, cosita. Yo iba mucho a Franklin, iba toda la semana. Y me pasaban cosas divertidas porque de repente pasaba por la. Hay un local que venden pura olla. Sí, pues. Entonces decía, ¿cuántos lentes? ¿Cómo? 20.000 pesos, y valían 2 lucas, o como eran de 20. Y ahora son antigüedades, me dice. Una antigüedad. Pero para no alargarnos y tener una nota curiosa, Franklin también me ha enseñado, como me ha enseñado La Vega, en que esas personas que trabajan en cada uno de esos puestos, en cada uno de esos negocios, no tuvieron el privilegio de estudiar como nosotros y todos los días sacan su negocio con el mejor plan de marketing, con el mejor servicio, con la mejor calidad de atención, con el producto y el precio. Ellos son unos verdaderos maestros de la economía, determinan. Entonces, más de alguna vez hemos visitado con algunos alumnos ahí un meeting de métete con el que está haciendo el trabajo. Mira, Así que, fíjate que, dame un minuto. pero por supuesto, tú Yo lo que quieras. visitaba, cuando me gustaba mucho ir a Pomaire también. Yo Sí, decía, ¿cómo no hay ninguna universidad que se preocupe de Pomaire? ¿Por qué? Lo más importante hoy día es el diseño. Se han ido quedando pegados y no se han ido incorporando nuevas ideas. ¿Cómo no, cuando yo me bajo en Pomaire, cómo no era un carro para poner los productos a los cuales yo voy a elegir? Entonces, ahí falta la unión entre Pomaire, los artesanos, con el mundo universitario. ¿Cómo son capaces de darle una vida distinta, un oxígeno distinto? un valor Y, agregado distinto, y exactamente. valor agregado, ¿verdad? Bueno, Don que Roberto, tengas un buen fin de semana. muchas gracias. Cuídese mucho. Queremos tenerlo muchas veces y mucho tiempo. Que esté Muchas muy bien. gracias por la invitación. Un placer. Que esté muy bien. Chao, gracias.